Bienvenidos chicos al canal de Canary Juegos, en esta sección que la voy a llamar Hablando Claro, y vamos a hablar sobre personajes de la historia, personajes malas, buenas, que impactaron al mundo. Y hoy toca este libro que lo tengo yo por aquí y que se llama Yo, comandante de Auschwitz, y es sobre el personaje, porque fue un personaje malvado en la Segunda Guerra Mundial, de Rudolf Höss. ¿Quién fue Rudolf Höss? Pues como ya hemos dicho en el título, fue comandante de Auschwitz, aliado de Hitler, en el que hizo crueldades en los campos de concentración, sobre todo en el Dachau, que fue el primero que se hizo en 1933. Y vamos a contar un poquito lo que pone su libro, porque hizo un libro contando las lo que después ocurrió iba a ocurrir. Así que no sé si creerlo o no, pero eso es lo que cuenta en el libro. Le voy a ir leyendo estrofas que pone en el libro, que él pone, que va hablando en el libro, ¿no? Que son, para mí, creo que son partes esenciales de lo que pone. Y en una estrofa dice: entonces me enviaron a Dachau. Allí volví a ser un recluta, con las penas y alegrías que ello representa, y me encargué de reclutar a otros y de llevar con ellos la vida propia de un soldado. Dice que durante la instrucción se nos decía que los prisioneros que habían detrás de las alambradas era gente peligrosa, enemigos del Estado, como los llamaba Eick, inspector de campos de concentración. Bueno, pues lo que dice Rudolf es que dice que los camaradas de él le insistían mucho de que era muy peligroso, porque él era nuevo, él llegaba a Dachau nuevo y había gente que venía de antes. Y le decían mucho que la gente que estaba ahí que era muy peligrosa. Y dice que él solo le veía gente trabajar y entrar y salir del campo, pero que no sospechaba de que eran cosas malas ni nada, solo que eran gente peligrosa.
Y también cuenta que estaba mirándolo en primera fila, que a lo mejor si hubiera estado en otra parte de donde se presenciaban los castigos, no le había horrorizado tanto, pero como estaba en primera fila, sí. Y dice que más adelante asistió también a otras ejecuciones, pero que ninguna le afectó tanto como el castigo de esa persona, de esos bastonazos que eran 24. Otra cosa que dice, que me parece interesante, es que es lo que cuenta él, que él todavía era un soldado raso, ¿no?, en esa época. Y él le tocaba presenciar los castigos a veces en las últimas filas. Y cuando ascendió a jefe de compañía, siempre intentaba escabullirse para no ver los momentos de los golpes. ¿Y qué pasa? Que a la gente, o sea, a los compañeros sí les gustaba ver los golpes. Él no. Entonces, ¿qué pasa? Que les cambiaba el turno y ellos lo podían ver y él se escabullía porque dice que le daba un poco de, ¿cómo se dice?, de grima, ¿no?, ver eso, lo que les hacían a los presos. Y dice que cuando ya empezó, le dijeron que era comandante, le dijeron vas a subir a ser el comandante, ya no podía librarse, ¿no?, de esos castigos y tenía que presenciarlos, pero que verlos le repugnaba, que era una cosa que él no autorizaba, o sea, era una cosa que él no quería autorizar, y había castigos que él no autorizaba, o sea, había castigos que aunque le hubieran dicho que lo hiciera, él evitaba castigarlos de esa manera. Hacía otro tipo de castigos, pero ese dice que los que le producían un poco de repelús no le... En otro fragmento pone que su comandante superior o el jefe superior de él le dijo que le iba a cambiar de unidad, para como que estaba ascendiendo de puesto. Y él decía que no, él le pidió por favor en una conversación privada que si le podía quedarse en la unidad que estaba, que él no quería seguir subiendo puestos ni que lo llevaran a otra parte del campo donde eran más duros los castigos, porque él dice que no quería, vamos, que prefería estar en el antiguo trabajo que en el que estaba haciendo ahora. Les voy a leer un... También nos cuenta que los reclusos por su parte hacían todo lo posible por disimular su mala traza, ¿no? Pues según la conducta que tuvieran o los resultados de su trabajo podían obtener la libertad al cabo de 6 meses.
Yo no sé, y después dice que si se considera incompleta lo que estaban haciendo, pues podían permanecer en el campo durante un nuevo periodo de entre 3 y 6 meses más. No sé si era verdad o no, porque yo creo que ahí el que entraba no podía salir ya, aunque le dijeran que iba a salir, yo creo que no iba a salir ninguno. Pero eso es lo que cuenta él. Dice, en poco tiempo llegué a conocer a cada uno de los 270 hombres que componían mi compañía, y podía hacerme una idea de las posibilidades de liberación de cada uno de ellos. Tener un plato de sopa, un pan, no. Lo que ellos les mataba era no saber cuánto iba a durar lo que estar ahí dentro. No sabían cuánto salían, cuándo entraban, lo que iba a pasar. Eso es lo que les pasaba a todos ellos. También comenta, chicos, que su comandante, bueno, el jefe que iba por encima de él, su comandante superior, quería eliminar entre los SS todo sentimiento de piedad hacia los reclusos. Sus órdenes y su discurso insistía sobre todo en el carácter criminal y peligroso de los presos. Y claro, ¿qué pasa? Que todos se adoctrinaron a eso y al final tanto odio hacia los demás pues fue pegándoselo a todo el grupo. Y la influencia de esa persona, de ese comandante, se dejó sentir en todos los que fueron los campos de concentración, en todas las tropas de los oficiales de la SS, y su efecto duró muchos años después de que ese personaje renunciara. Ya se formó como un odio a todos los campos de concentración, a todos los reclusos, y ahí fue donde empezó la doctrina del odio a todos los malos tratos y torturas que hacían dentro del campo de concentración, a partir de ese momento. Una parte importante y llegó un punto en que se quedó estancado en los sentimientos suyos en el campo de concentración. Le daba la esperanza de decir, a ver si me sale otro trabajo y me puedo ir de aquí y ya no tengo que estar con esta cosa interna y externa de saber si tengo sentimientos, no tengo sentimientos. Él no quería experimentar el sufrimiento con la gente y estaba esperando a ver si le salía otro tipo de trabajo para irse. Y lo que no quería que vieran, por lo menos en su zona de trabajo, ahí en sus camaradas o en su jefe, no quería que se dieran cuenta que era un blando, porque para eso era como ser un débil, ¿no? Una persona cafre. Entonces, antes de que la acusaran que era un tipo débil para el Estado, pues se mantuvo en sus 13, y a partir de ahí ya pues fue poniéndose más duro y más duro. Y a partir de ahí fue cuando lo trasladaron a Sachsenhausen, creo que se llama,
y ahí también pues le pasaba. La parte psicológica que también tenían algunos SS, ¿vale? No todos, porque la mayoría eran malos, pero había parte de la gente de la que psicológicamente le podía, ¿no? Le podía las obligaciones que tenían. En una parte importante del libro donde dicen cómo se fugaban, habían grupos que se fugaban del campo de concentración. Cuenta uno que es de un internado homosexual
que logró zafarse de todos los guardianes y centinelas de las alambradas, y cuando lo cogieron le dijeron que explicara, ¿no?, cómo lo había hecho. Y aquí lo pone. Vamos a ver cómo lo cuenta, ¿vale? Lo voy a poner como lo pone aquí. Dice que llevaba semanas enteras preparando la fuga, estudiando todas las posibilidades. Después de todo esto, pasó el tiempo y su jefe, el jefe de Host, le dijo que lo iba a mandar a comandante, pero comandante en otro campo de concentración. ¿Y qué campo de concentración era? Pues lo mandaron para Auschwitz. Era en Polonia. Él no quería ir muy lejos, pero le recomendaron eso. Y a partir de ahí dice que las cosas se iban a poner más difíciles para él, porque no era tarea fácil en ese campo. Se trataba de transformar en el plazo más breve posible un campo de edificios bastante bien construido. Y también tenía pues 10.000 presos, algo así, para poder construirlo. Y la higiene que había en ese campo brillaba por su ausencia. Estaba todo el mundo hecho polvo. Cuenta también, que esto también lo hemos visto en algunas películas o en algunos documentales que se han visto de gente que lo ha contado. Dice que cuando se fusilaba un fugitivo, el campo entero debía desfilar ante el cadáver para que le sirviera de ejemplo. Así, si se pensaban fugar, ellos veían que si se fugaban les iba a pasar lo mismo. Y así lo que hacían es que la gente se quedaba ahí y no se fugaba a nadie. Y
lo que hacían entonces es que moría más gente, porque al seguir teniendo poca comida, poca agua y todo, y no poder fugarse, pues las debilidades en el cuerpo humano pues iban a peor. Ahora después de, más adelante, en un trocito más adelante del libro, ya empieza a contar cómo empezaron a huir cuando empezaron a bombardearlos, ¿no? Bombardeando los campos de concentración que los habían visto, ¿no? Que la guerra iba perdiendo Alemania y iban bombardeándole todo. Ellos empezaron a recorrer por bosques, huyeron en bosques, buscaron a la mujer del otro, fueron por los bosques, por las aldeas, y en una granja, durante una marcha, se enteraron de que Hitler había muerto. Entonces, a partir de ahí, empiezan a pensar, ahora que van a venir a por nosotros, ¿no? Y tenían que hacer algo. Y lo único que pensaban ellos era, nos van a perseguir, nos van a acabar con nosotros, entonces ¿qué haremos? Nos envenenamos. Ellos habían preparado veneno para poder envenenarse todos, porque si los cogían, pues los iban a fusilar igualmente. Pues proporcionaron veneno a la mujer y a los demás para que si caían vivos en manos de los enemigos, pues por lo menos ya estaban muertos, porque no querían que los enemigos lo encontrasen. Pero renunciaron al suicidio por los hijos y empezaron a decidirlo por la suerte. Y eso es lo que lamenta él toda su vida, porque tendrían que haber muerto todos para evitar el sufrimiento, sobre todo los de la mujer y del hijo. Y en esos últimos momentos se fue a despedir de Himmler, que se lo encontró, y la frase que le dijo fue, la consigna que le dijo era, sálvese quien pueda. Y dice que jamás va a olvidar ese momento, porque él pensaba que si le hubieran dicho, mire chicos, aquí hemos terminado, la guerra hemos perdido, todo ha terminado, pues más o menos concordaría con el sacrificio que ellos habían hecho, ¿no? Pero la orden fue como que se camuflaran para que no los encontraran, que huyeran como pudieran, porque los iban a encontrar, los iban a matar. Después de casualidad, un día, escuchó por la radio que Himmler había sido arrestado y luego se había envenenado en la cárcel. Y él siempre había llevado consigo un frasquito de veneno y pensaba utilizarlo llegado el momento. Y desgraciadamente, bueno, para él, no para nosotros, el 11 de marzo de 1946 a las 11 de la noche vinieron a arrestarlo. 2 días antes se le había roto el frasco de veneno y él se despertó creyendo que se la estaban atacando los ladrones cuando vio que iban a ir a arrestarlo. En su arresto lo llevaron a una peluquería, le cortaron el pelo, lo afeitaron y también le dijeron que se bañase. Desde el arresto era la primera vez que le quitaban las esposas en ese momento.
que por su parte nunca ha aprobado los horrores que se producían en los campos de concentración, que jamás había maltratado a un recluso, ni matado a ninguno de ellos con sus propias manos, como tampoco había tolerado los abusos de mis subordinados. Y dice que se entremece oír hablar durante los interrogatorios de las espantosas torturas aplicadas a los detenidos de Auschwitz y otros campos. Es que es muy fuerte que hayas cometido todo lo que cometieron, ¿no? Y que después se hagan como si fueran niños buenos, ¿sabes? No lo logro entender. Porque él comenta que sí, que él sabía que en Auschwitz los detenidos eran maltratados por los SS, por los empleados civiles y en igual medida por sus propios compañeros de penuria. Pero que llegar a este punto de matarlos porque sí, él no era cómplice, él no tenía ese mismo pensar. Bueno, chicos, pues por esta parte, que esta es como una segunda parte, aquí empieza lo que es la decisión final, la parte final de lo que él estaba viviendo en Auschwitz, y cuenta que en el verano de 1941, bueno, que la guerra termina en 1945, tiene una llamada de Hitler para decirle que van a proceder a la solución final. ¿Qué es la solución final? Pues es la palabra que decidieron para ejecutar a todos los judíos, a toda la gente que estaba en contra del régimen de Hitler. Y Himmler le dijo que los SS eran los encargados de cumplir esa orden. Le dijo exactamente: los centros de exterminio ya existentes en la zona oriental no se hallan en condiciones de llevar a cabo las grandes acciones proyectadas. Con este objeto, que he elegido a Auschwitz, primero por su situación favorable desde el punto de vista de comunicaciones, o sea, que es un punto central donde vienen todos los trenes, donde se van a ir todas las comunicaciones de cada ciudad a Auschwitz. Ese era un punto, y después porque el emplazamiento destinado a esta acción puede ser fácilmente aislado y camuflado en esta región, o sea, en esa zona, como estaba todo alejado de todas las cosas habituales de una ciudad y de un campo, estaba muy independiente, pues podían hacer la solución final sin ningún problema, no se iba a enterar nadie, y solo iban a saberse los que estaban ejecutando esa solución final, y pues había decidido Auschwitz-Birkenau hacerlo allí, porque eran esas dos opciones que tenían o esas dos posibilidades para hacerlo bien. Y Himmler le dijo: en principio había pensado en confiar en una tarea a un oficial de rango superior a ti, pero lo he renunciado porque prefiero que lo hagas tú, que te tengo una confianza y que quiero que estás para ese puesto pues bien hecho, ¿no? Que tenía él confiaba en Host para este trabajo, porque lo veía que tenía un carácter, había afianzado un carácter que era para hacer esa ejecución. También le dijo que tendría que guardar completamente silencio sobre esa orden que le habían dicho, incluso ante sus superiores. No lo podía hablarlo con nadie, solo con los que ya sabían lo que era la solución final. Y tras esa conversación empezaron ya a enviarle los planos para instalar la propuesta que habían hecho de la solución final. Lo otro que lo que habían hablado también es que hablaron sobre el proceso de exterminio, cómo lo iban a exterminar. Le explicó que solo se emplearía el método del gas letal, porque sería prácticamente imposible eliminar a las multitudes esperadas por fusilamiento. No podían estar disparándolo a todo el mundo, no le iba a dar tiempo, tardaban mucho tiempo en hacer eso. Entonces lo que crearon fue el gas letal, que por otra parte, si se tenía en cuenta la cantidad de mujeres y niños, ese método sería demasiado pesado para los SS que lo aplicaran, porque era matar a las mujeres y los niños con fusilamiento. Entonces poco a poco intentaban encontrar un gas que no fuera aplicable a que tuvieran que estar tanto tiempo poniéndole mecanismos ni nada, sino ellos estaban buscando un gas que fuera muy rápido y que se aplicara muy rápido a la gente para poder
ahorrar tiempo, ¿no? Y la zona donde se iba a hacer lo del gas, vieron que en el sector 3, que era donde estaba Birkenau, era especialmente apropiada para esos fines, porque estaba apartada, estaba protegida por las miradas indiscretas de los bosquecillos y setos, o sea, no, como había tanto árbol y setos no se podía ver lo que había detrás. Está alejada de las vías férreas, los cuerpos serían puestos en las fosas alargadas y profundas que se cavarían en las praderas que estaban por ahí. Y según los cálculos, era posible matar simultáneamente en los locales disponibles y con ayuda de un gas apropiado a unas 800 personas. Unas 800 personas, ¿eh? Vale, el origen del ciclón B, como lo hallaron, fue que cuando Hoss fue de viaje o tuvo que hacer una misión fuera, tenía en su puesto estuvo otro comandante, y ese comandante averiguó que había un gas que mataba a los prisioneros que tenían, los prisioneros de guerra que habían, los ponía en diversas celdas y sótanos, se llenaban hasta el tope de prisioneros rusos y ellos se protegían con máscara de gas. Ellos hacían que iban a entrar en las celdas, pero entraban los prisioneros, salían y les ponían el ciclón B, que lo que hacía es que se producía la muerte inmediata. ¿Qué pasa? El ciclón B era comúnmente empleado como insecticida por los oficiales, ¿vale? Siempre había una cantidad de gas a disposición de la administración. Y porque lo empezaron a emplear ciertos enfermeros y tal, graduados, porque era una lucha contra los parásitos y las epidemias. Entonces, cuando el jefe Eichmann de Hoss regresó a Auschwitz para informarse y todo esto, pues Hoss le informó sobre el uso del ciclón B. Y entonces fue ahí cuando empezaron a decidirse que lo podían emplear en los futuros exterminios masivos. Y el ciclón B lo hacían a veces en los bloques, en las celdas, ¿no?, que estaban cerradas en el bloque 11 de Auschwitz. Pero ¿qué pasa? Que tuvieron que irse de ahí porque el gas que había que poner en el bloque 11 tenía que ventilarlo, porque duraba el olor durante 2 días. Entonces lo que habilitaron fue la morgue, el crematorio con puertas herméticas y un techo perforado para la entrada del gas. Por eso tuvieron que cambiarse de sitio, porque el olor tenía que airarse y como no tenía ventanas ni nada el bloque 11, tuvieron que irse fuera. Y ahora es cuando empieza a contar, cuando llegaban los prisioneros, lo que le hacían en las cámaras de gas. Decía que llegaba un convoy, los bajaban, la parte donde se hacía lo del gas le llamaban una zona conocida como el búnker. Lo que hacían que eran los equipajes, los dejaban a un costado de la vía y ahí los iban trasladando donde se procedía a una selección. Y a ese nombre donde estaba cerca de la estación se le llamó el nombre de Canadá, como un nombre en clave. Ya que estaban cerca del búnker, lo que hacían los judíos, recibían la orden que se tenían que desnudar, se les explicaba que serían encerrados en cámaras donde se los desinfectaría. O sea, ellos no pensaban que iban a exterminar. Le decían que se tenían que desnudar para poder desinfectarse por si tenían alguna epidemia. Todas las cámaras, 5 en total, se llenaban al mismo tiempo. Las puertas herméticas se cerraban con llave y a continuación se introducía el contenido de los bidones de gas letal a través de los agujeros practicados en el techo. Tienen unos agujeros en el techo redondos como si fuera un tipo de ducha y por ahí se introducía el gas letal. Al cabo ya de una media hora más o menos se abrían las puertas y 2 en cámara y los muertos estaban, se miraban por las cámaras y los muertos estaban retirados y llevados a las fosas comunes en pequeñas vagonetas de un ferrocarril de campaña. Eran unas vagonetas como si fueran unas carretillas, ¿no? Los iban amontonando ahí y los iban llevando a las fosas comunes. Las ropas que tenían ellos, que se las tenían que quitar, eran transportadas en camión hasta el lugar de la selección. ¿Para qué? Para volvérsela las ropas que se quitaban antes de entrar, luego las lavaban y se las daban a otros prisioneros que venían a Auschwitz, ¿vale? Para que ahí no se pensaran que no había nada malo.
También cuenta que ayudar a las víctimas, todo el trabajo ese que hacían, lo de ayudar a las víctimas a desvestirse, a llenar y vaciar el búnker, retirar los cadáveres, cavar y llenar las fosas, lo realizaba un comando especial, que ahora mismo no me acuerdo, creo que lo veremos después, cómo era el nombre del comando, que lo tengo en la punta de la lengua porque yo vi las películas y todo, y eran judíos que tenían como un acuerdo especial con los soldados, o sea, si ellos hacían esos trabajos, ellos tienen un beneficio, pero psicológicamente eran judíos igualmente y psicológicamente pues sabían que lo estaban haciendo mal. Era un judío matando a otro judío y lo tenían que hacer obligados porque si no los mataban a ellos. Después se dio la orden de los que iban viniendo, primeros que iban viniendo, tenían que quitarle los dientes de oro y cortarle los pelos a las mujeres, o sea, rapar a las mujeres. Que este trabajo también lo hacían los del comando especial que había nombrado yo antes. Como veían que iban llegando más gente, ¿no? En bandadas de bastantes grupos, tuvieron que ampliar otra vez otras instalaciones porque levantaron 2 barracas cerca del búnker 1 y 3 cerca del búnker 2. Y el búnker 2 era más grande y tenía foro para 1.200 personas. Y durante todo el verano se continuaron transportando cadáveres a las fosas comunes. O sea, ya solo a finales del verano empezaron a incinerarlos. Y al principio, una gran hoguera servía para 10.000 cadáveres. Luego se procedió a la incineración en las fosas comunes vacías de los cadáveres procedentes. Era una locura, o sea, era una locura. Lo que estaba contando, que claro, la gente lo estaba confundiendo mucho. Y Auschwitz-Birkenau estaba destinado a ser un campo puramente judío. O sea, Dachau, Chelmau, creo que se llama otro, eran como de trabajo, ¿no? Eran campos de concentración para laboral, ¿no? Trabajo, como que era solo para trabajar. Pero Auschwitz-Birkenau se convirtió en un campo puramente judío solo para los judíos. Así que los detenidos de otras nacionalidades debían ser trasladados a campos diferentes. Si venía uno que no era judío, lo transportaban a otro campo, ¿vale? Pero el Auschwitz-Birkenau solo era de judíos, nada más. También cuenta que cuando llegaban los vagones, también llegaban mujeres, ¿no? Había que hacer una selección. Entonces, a partir de que vieron que venían mujeres judías, pues antes de que empezaran a venir los convoys a Auschwitz, que solo estaban judíos nada más, poquitos judíos, no habían hecho ningún barracón de mujeres, ¿no? Pero cuando empezaron a venir las mujeres y las niñas, pues ya tuvieron que hacer uno, y por eso lo tuvieron que hacer también dividido, una parte mujeres y una parte hombres, porque ya empezaron a venir mujeres. Dice que incineraban todo el tiempo, o sea, era de día y de noche, porque llegó un momento en que había tanta gente que los incineraban a todo el rato y que venía demasiado viento y el olor se esparcía varios kilómetros a la redonda y toda la población de los alrededores empezaba a hablar de la incineración de judíos. Pese a que habían propaganda diciendo que aquello era bueno, que era para trabajar y todo eso, la gente ya empezaba a sospechar del olor. Y intentaban, algunas veces decían que paraban, pero como llegaba tanta gente los convoys, decidieron que por la noche tenían que seguir quemándolo. Y quemaban de día y de noche, era una pasada. Vi también que los 2 grandes crematorios, el 1 y el 2, fueron construidos durante el invierno de 1942 y 1943 y puestos en funcionamiento en la primavera más o menos de 1943. Y cada uno disponía de 5 hornos de 3 entradas y podían incinerar en 24 horas alrededor de 2.000 cadáveres. Era muy fuerte, o sea, en 24 horas, o sea, en un día, 2.000 cadáveres, 2.000. Y se decía también que en cada cámara de gas había espacio para 3.000 hombres, 3.000, pero nunca llegaron a esas cifras, ¿vale?
pero había para 3.000. Y después estaban los crematorios 3 y 4, porque había 1, 2, 3 y 4. Pues en los crematorios 3 y 4 tenían capacidad para incinerar cada uno 1.500 cuerpos en 24 horas. En el 3 y en el 4, que para mí ya 1.500 son muchos, imagínate 3.000. Y más o menos por el verano de 1944, creo que era, empezó ya a venir un montón de convoys. En vez de llegar, que se esperaban llegar 3 convoys, llevaban 5 trenes en 24 horas, 5. Eran numerosos. Entonces los crematorios fueron instalados en el extremo de los 2 grandes ejes del campo de Birkenau. Se trataba de evitar una mayor ampliación del campo y lo que habría complicado las medidas de seguridad. Y por otra parte, se pretendía que los crematorios no estuvieran demasiado alejados del campo, porque así, una vez finalizado el exterminio, los vestuarios y las cámaras de gas podían ser utilizados como duchas. Y lo que intentaban hacer en un primer momento fue, para no llamar la atención de los que estaban fuera, ¿no?, sobre las instalaciones, se quiso rodear los edificios con setos y muros, pero no se pudo hacer porque faltaba material, porque con el tema de la guerra, Alemania estaba en guerra, pues no tenían material suficiente. Entonces todos los lugares de exterminio fueron protegidos como empalizadas. También se había proyectado construir una estación para tres vías férreas entre los sectores 1 y 2 del campo de Birkenau y prolongar las líneas hasta los crematorios 3 y 4. Pero este proyecto también fue abandonado por escasez de material. Y ya por esas épocas había falta de material de todo tipo, tanto para la salud, para la comida, alimentación, medicinas y todo. Estaba nombrando las investigaciones y las experiencias que iban enumerando dónde estaban ellos, ¿no? Lo que estaban haciendo, las investigaciones que hacían con los reclusos y todo. Y empieza a nombrar varias series de doctores y tal. Había uno que era el profesor Glomberg, que hacía ensayos de esterilización por medio de inyecciones en las trompas que provocaban inflamación y disecación de esos órganos y conducían a la esterilidad sin perjuicio para el cuerpo. O sea, para que no se quedaran embarazadas, no querían que la gente se embarazara. Dr. Schumann, que era también para la esterilización por medio de rayos X, que dice que desconoce los resultados, pero que muchas muertes fueron ocasionadas por aplicaciones demasiado fuertes. Algo le hicieron con rayos X a la gente. Después también tenían el Dr. Hirsch y su hermano, que hacían investigaciones sobre el cáncer, por lo que son muy fuertes para la salud, ¿no? Si tenían cáncer, pues ya se morían igualmente. Después estaba el doctor Mengele, que ya hablaremos en otro documental, o en otra sección hablaremos del doctor Mengele profundamente, que era el que tenía las investigaciones sobre los mellizos, según parece, puramente teóricas y sin peligro para la salud. Pero ya les digo que ya hablaré del doctor Mengele, que ese fue otro de los que quería matar a la gente y que se lleva el premio Nobel a la maldad. Después estaba el doctor Wins y algunos médicos del campo que hacían experimentos con inyección de cianuro y metanol practicadas en judíos de transporte pero incapaces de trabajar. Y ya a partir de ahí ya no conocían más experimentos. Y viéndose ya que la guerra estaba como casi finalizándose, ¿no?, porque estaba perdiendo Alemania, dice que como jefe de la sección D1 él debía destruir personalmente todos los documentos que llegaban a su poder. Las demás secciones ya hacían lo mismo, pero él tenía que destruir todos los documentos que le habían llegado. También cuenta que habían 2 campos de exterminio también. Uno dice que estaba fuera de servicio, que era el de Chelmno, y el otro era Treblinka, que el de Treblinka sí había escuchado yo. Y dice que el segundo asistió a todo el proceso que hacían. Dice que ahí en Treblinka habían varias cámaras destinadas a varios centenares de personas y construidas en las inmediaciones de la vía férrea. Dice que los judíos marchaban directamente a pie, todavía vestidos, no como en el otro que los desvestían. Ahí iban vestidos ya, hacia las cámaras. En un lugar próximo se hallaban varios motores de grandes camiones, o sea, habían camiones y carros de asalto. Los ponían en marcha con los motores y los residuos de los gases que los llevaban por unas
cámaras por medio de unas tuberías, los metían dentro de las cámaras de las parcelas donde estaban todos, y por ahí entraban los gases y provocaban la muerte de todos los que se encontraban allí. Dice que duraba más o menos de media hora hasta que el silencio ya pues era la muerte, estaba en las cámaras. Las puertas se abrían al cabo de una hora, o sea, los dejaban una hora, y los cadáveres eran retirados y se les quitaba las ropas para quemarlas luego en una parrilla que había de raíles allí. Y comenta que con lo que hacía el método este de los motores de los camiones, había algunos que se despertaban, o sea, solo se desmayaban y quedaban vivos. Entonces los que quedaban vivos, para que no se llevaran ni nada, pues le daban un tiro en la cabeza y los mataban. Por eso el ciclón B era una experiencia demostrada de que el ciclón B provocaba la muerte de verdad. O sea, no era como las otras que se desmayaban, no. Él dice que en su recorrido que estuvo en Auschwitz, dijo que no vio a un solo judío sometido a la acción del gas que se haya quedado vivo media hora después. O sea, era exterminio total. Y luego cuenta, cuando estaba contando lo de Treblinka, cuenta ahora cómo se funcionaba en Auschwitz, y lo pone poco a poco, ¿no? Pone que los hombres y las mujeres eran conducidos por separado a los crematorios de la manera más tranquila. En el vestuario donde se desnudaban, los reclusos del comando especial les explicaban en su propia lengua que se los habían llevado allí para ducharlos y desparasitarlos porque tenían piojos. Le invitaban a que ordenaran bien sus ropas y recordaran dónde los habían dejado para cuando volvieran a salir, la volvieran a recoger. Los reclusos del comando eran los primeros interesados en que esta operación se fuese bien y con calma, porque si ellos lo hacían mal, no podían morir, ¿no? Y podían irse a las cámaras de gas también. Tras haberse desnudado, los judíos entraban en la cámara de gas, donde habían duchas y cañerías de agua, lo que les daba el aspecto de una sala de baño. Ellos pensaban que iban a ir a una ducha de verdad. Primero entraban las mujeres con sus niños, las seguían los hombres siempre en minoría. Todo solía ocurrir en calma, porque los reclusos del comando especial hacían todo lo posible por quitarles el miedo, ¿no? Y por otra parte, esos detenidos y un SS permanecían siempre hasta el último momento en la cámara de gas. O sea, quedaban dentro para que ellos vieran que no pasaba nada. Y después ya, cuando iban a echar el ciclón B, se iban y cerraban. Entonces, por eso echaban el cerrojo a la puerta y los enfermeros desinfectores ya preparados dejaban entrar de inmediato el gas por agujeros, por el techo, y ya ahí pues se expandía rápidamente el gas. Porque eso, el calor que desprende el cuerpo humano, ya con ese calor ya desprendían el gas. El ciclón B duraba 5 o 10 minutos en actuar. O sea que ya en 20 minutos a lo sumo, nadie se movía ya. Ya morían en 20 minutos. Era una pasada el gas ese. Y ya cuando morían, los del comando especial les quitaban los dientes de oro a los que tenían y les cortaban el pelo a las mujeres. Y ya luego se les subía en un ascensor hasta la planta donde estaban para quemarlos, ¿no? En los crematorios. Después de todo esto, comenta en el libro, que ya estamos acabando, chicos, comenta en el libro varios nazis, ¿no? Soldados nazis que fueron compañeros, camaradas de él, que estuvieron dentro de de esos años de donde fue la ejecución de los judíos, ¿vale? Pero no voy a contar aquí cada uno porque eso se hará en otro día, ¿no? En otro vídeo. Pero aquí vamos a terminar diciendo lo de los juicios, que cómo lo acusaron, de qué partes lo acusaron y de qué no. Y declararon, pues, como no, a Rudolf Franz Ferdinand Höss culpable de muchas cosas. Y aquí le voy a poner: 1. De haber formado parte entre el 1 de septiembre de 1939 y mayo de 1945 en territorio del Reich alemán, y entre el 1 de mayo de 1940 y septiembre del 44 en territorio de la República Polaca, de la organización criminal que actuaba bajo el nombre de Comandos de Seguridad, SS, y servía el Partido Obrero Nacionalista Alemán.
del que igualmente formaba parte el acusado para cometer crímenes de guerra contra la humanidad, habiéndose fijado como meta la sumisión de otros pueblos. Se trata, por lo tanto, de crímenes previstos en el artículo 4 del decreto del 31 de agosto de 1944. Segundo, en el periodo que va del 1 de mayo del 40 a finales de octubre del 43, siendo comandante del campo de concentración de Auschwitz, enteramente proyectado y empleado por él en territorio ocupado de la República Polaca. Luego, en el periodo que va desde el diciembre del 43 al 45, siendo jefe de la sección de 1 de la Oficina General de Economía y Administración de la SS, y además, durante los meses de junio, julio y agosto del 44, siendo jefe de guarnición SS en Auschwitz, de haber dirigido como uno de los creadores del sistema alemán e hitleriano de tortura y destrucción de los pueblos en los campos de concentración y lugares de exterminio provistos a tal efecto. La aplicación de este sistema en el campo de Auschwitz, que estaba bajo sus órdenes, contra la población civil polaca y judía y también contra las personas de otras numerosas nacionalidades que vivían en territorios de Europa, ya fuera personalmente, ya fuera por medio del personal subalterno del campo, de haber deliberadamente, 1. participado en el asesinato de alrededor de 300.000 personas encerradas en el campo en calidad de prisioneros y inscritos en el registro del campo. B. De una cantidad de personas que es difícil determinar con exactitud, pero que asciende por lo menos de 2.500.000, principalmente judías, que fueron llevadas al campo en furgones procedentes de diversos países. C. De por lo menos 12.000 prisioneros de guerra soviéticos encerrados en el campo contraviniendo las prescripciones del derecho internacional sobre el régimen de los prisioneros, por ejemplo, por asfixia en las cámaras de gas, por incineración en vida, por fusilamiento, por inyecciones letales, por experimentos médicos, por inanización, por la creación de especiales condiciones de vida concentracionarias que implicaban una mortandad general. 2. De haber ejercido una actividad nefasta sobre las personas que conformaban la población civil, los militares y los prisioneros de guerra, manteniéndolos en estado de esclavitud debido a su encierro en un campo cerrado y sometiéndolos a los tormentos más diversos físicos y morales, tales como la privación de alimentos, la obligación de realizar trabajos sobrehumanos, torturas, etc. B. Participando en el saqueo masivo de los bienes principales de joyas, ropas y otros objetos de valor, sustraídos a las personas que llegaban al campo, sobre todo a las que eran enviadas directamente a las furgones a las cámaras de gas. 3. En virtud del artículo 1 del decreto promulgado con la aplicación del artículo 33 a la pena de muerte, y 4. Sobre la base del artículo 7, decreto promulgado con aplicación del artículo 52. Se pronuncia por la privación a la perpetuidad de los derechos públicos y cívicos y la confiscación de la totalidad de los bienes del condenado. Por otra parte, traspasa al Tesoro del Estado todas las costas del proceso. Todo eso se le fue hecho a este señor. Y este señor, por decirlo de una manera, porque para mí no es ningún señor, fue ahorcado dentro de Auschwitz, en la zona donde él había ejercido, la horca donde todo el mundo estaba ahorcándose, ahorcaban ellos ahí, pues allí fue ahorcado y fue con pena de muerte para poder darle muerte después de todo lo que hizo. Pues esto, lo que les he leído durante todo este tiempo, es lo que va el libro este que tienen aquí, que se llama Yo, comandante de Auschwitz. Son las vivencias de este señor, comillas, este señor, y que les he querido traer para que ustedes vean qué tipo de libro es este, ¿vale? Que creo que es una maravilla, aunque no he podido desvelar todo, porque si no, no lo van a leer, pero hay cosas muy interesantes, lo que pasa es que no he podido leerlas, pero un pequeño resumen durante una hora de lo que es el libro, porque el libro tiene, voy a mirar aquí, 384 páginas, ¿vale? Le he intentado resumir en una hora para que ustedes más o menos tengan una idea, pero es una pasada de libro, ya se los digo. Espero que les haya gustado pues esta sección. Estaremos en contacto en futuros Hablando Claro, porque esta sesión se llama Hablando Claro y hablaremos claro de muchos aspectos de este tipo de historias, y espero que lo compartan para seguir subiendo este tipo de contenido. Gracias a todos, apoyen el canal y nos vemos prontito.
Chao.